Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 9 y hablaremos acerca de la consolidación de estados financieros. Pero antes de ello, recapitularemos de lo que hemos estado hablando en los equipos anteriores. ASPERCOI es un sistema de contabilidad integral que procesa, integra y actualiza la información contable de una empresa. Lleva un control de gastos, ingresos y presupuestos en varias monedas. Y este sistema nos genera la información necesaria para la declaración de impuestos. ASPERCOI cuenta con los siguientes módulos, que es el catálogo de cuentas, catálogo de pólizas, catálogo de activos, hoja de cálculo fiscal, reportes de depreciación y reportes financieros. ASPERCOI es para todo público. Eso quiere decir que lo puede utilizar una pequeña tienda hasta una gran empresa. Ahora hablaremos sobre el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas es un documento en el que realizamos las operaciones contables. Eso nos sirve para saber la situación financiera y cómo está estructurada nuestra empresa. La organización del catálogo de cuentas se basa en activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Tiene como características la flexibilidad, la racionalidad, precisión y sencillez. Los catálogos de cuentas se pueden codificar de diferentes maneras, desde el sistema alfabético, numérico, decimal, mnemotécnico y combinado. Este último solo podemos meter 2 sistemas a la vez. Buenos días, compañeros. Yo les daré un breve resumen sobre lo que son los saldos iniciales y las pólizas. Los saldos iniciales, también conocidos como balance inicial, es el registro de las cuentas contables de apertura o inicio de operaciones de una empresa, reflejando el acumulado de transacciones y hechos de periodos previos. Estas transacciones se deben registrar cuando se crea una empresa con el fin de indicar la situación financiera con la que inician operaciones de dicha entidad. Las pólizas de ingresos sirven para registrar las operaciones referentes a los ingresos de la empresa, o sea, las entradas de dinero. Por ejemplo, el pago que hace un cliente por concepto de alguna venta, y estas se conformarán por el encabezado, el cuerpo de la póliza y el pie de la póliza. Las pólizas de egresos tienen la función de servir como comprobante físico del registro de una salida en efectivo de nuestra empresa. Se utilizan en la contabilidad con el objetivo de describir con detalle el movimiento y suele acompañarse con otros comprobantes de operación. Y al igual que las pólizas de ingresos, estas estarán conformadas por el encabezado, el cuerpo, el concepto y las firmas de quien realizó y autorizó. Bueno, yo les voy a exponer sobre los siguientes equipos, sobre sus temas. El primero nos habla sobre la casa matriz y la sucursal. La casa matriz es una empresa que tiene una o más empresas dependientes o filiales, que esto quiere decir que posee gran parte del capital de otras sociedades. Por otro lado están las sucursales, que son instalaciones que operan en un lugar separado a la oficina central de la empresa y por lo tanto son dependientes de la casa matriz. Algunas características de la casa matriz es que tiene independencia económica y en cambio la sucursal es dependiente económica. Otra característica de la casa matriz y de la sucursal es que las dos realizan facturación. Y por último, la casa matriz responde a las obligaciones de la sucursal. Y hay más, pero estas son las principales. Bueno, el siguiente tema expuesto es el libro diario y el libro mayor. El libro diario es un libro contable donde se registran día a día las operaciones económicas de una empresa. Estas operaciones se contabilizan mediante asientos contables según se vayan dando las operaciones. Por otra parte tenemos el libro mayor. Este muestra la misma información que el libro diario, porque recoge la operación registrada en distintas cuentas. Es posible tener un libro por cada cuenta contable que se vaya utilizando dentro de la contabilidad. Por último tenemos los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Estos son documentos o informes de suma importancia porque recopilan información sobre la salud económica de la empresa y como resultado nos dan una visión general de la situación económica de la misma. Dentro de los estados financieros podemos encontrar el balance general y el estado de resultados, o bien llamado estado de pérdidas y ganancias. La diferencia más considerable es que el balance general es estático y el estado de resultados es dinámico.
Ambos nos muestran la situación financiera de una empresa y si tuvieran una utilidad o una pérdida, y en base a ello podemos tomar decisiones. Bueno, yo les voy a hablar ahora sí acerca de la consolidación de los estados financieros. Estos son el conjunto de técnicas que se utilizan en la contabilidad para elaborar los estados financieros de un grupo de empresas. A través de la consolidación de los estados financieros, se busca tener una visión única de la realidad económica y financiera de las distintas sociedades que integran a un grupo empresarial. Las cuentas de una sociedad pierden significación cuando éstas se encuentran marcadas en un grupo empresarial, es decir, las empresas por separado no dan una imagen real del grupo. La contabilidad individual de cada una de las sociedades que conforma un grupo puede omitir información importante, como los negocios que se pueden dar entre empresas de un mismo grupo. La solución a esto es la consolidación de cuentas. De este modo, se tiene una visión mucho más precisa de la verdadera situación económica, financiera y patrimonial del grupo de empresas. Antes de continuar con la explicación, es importante conocer algunos conceptos sobre la consolidación de cuentas. El primero es la empresa tenedora. Es aquella empresa que posee inversiones permanentes en otras compañías. El segundo es la empresa controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias, es decir, que posee más del 50% de las acciones. El tercero es empresa subsidiaria. Es la compañía que es controlada por otra conocida como controladora, es decir, que es poseída por encima del 50% de las acciones. El número 4 es la empresa afiliada. Son las sociedades que tienen accionistas comunes o administración común significativa, es decir, que tienen inversión de otra compañía entre el 25 y el 50% de las acciones. Y por último, tenemos la empresa asociada. Es aquella empresa tenedora que tiene influencia significativa en su administración, pero no llega a tener el control. Hola, muy buenas tardes maestro y compañeros. Mi nombre es Giovanni Pedrero y yo les voy a hablar sobre los requisitos para hacer una consolidación, cuándo no se debe de consolidar y el proceso de este mismo. Para poder hacer una consolidación de cuentas, estos son los principales requisitos que se deben cumplir. Como número 1 tenemos hacer un estudio preliminar de las empresas subsidiarias cuyas cuentas deberán consolidarse. Como número 2, debe ser posible unificar las cuentas de las distintas empresas subsidiarias. Número 3. Los estados financieros de las empresas deben estar certificados y acompañados por la opinión profesional de un auditor. Número 4. Tiene que ser necesario establecer conciliación entre las cuentas de las distintas empresas del grupo. Bueno, estos fueron los requisitos para poder consolidar. ¿Cuándo no se debe consolidar? Cuando estemos en una de las siguientes situaciones, es conveniente no consolidar. Como número 1 tenemos cuando el control de la empresa solo sea temporal, puesto que distorsionaría las cifras de un periodo o otro. Como número 2, cuando se tiene el control de la empresa por una situación de quiebra o liquidación. Número 3, cuando las empresas se encuentran en situaciones especiales como son los periodos de reorganización. Número 4, aquellas que estén domiciliadas en el extranjero y tengan restricciones a la hora de consolidar cuentas. Y último, cuando la actividad sea muy diferente a la de una empresa controladora. Estos son unos puntos cuando no se debe de consolidar. Y tenemos por último fases del proceso de consolidación de estados financieros. Como número 1 tenemos la homogeneización temporal. Este es un proceso donde las cuentas se referirán a la misma fecha de cierre y periodo que las consolidadas. Como número 2 tenemos un proceso que es homogeneización valorativa.
Este proceso consta en que la sociedad dominante debe aplicar los mismos criterios de valoración en las cuentas consolidadas que los aplicados a sus cuentas. Como número 3 tenemos un proceso que es agregación. Este proceso se suma los saldos de las distintas sociedades. Como número 4 tenemos un proceso de eliminación. Este proceso busca eliminar duplicidades en las cuentas y operaciones. Y como último proceso tenemos el proceso que es formulación, y este proceso se encarga de la redacción y aprobación de las cuentas.